Hola amigos, buenas noches. En Holanda ha habido elecciones y ha ganado la ultraderecha. ¿Qué es la ultraderecha? En realidad la ultraderecha no es los que están pintando los medios de comunicación manipulados, oficiales. Ultraderecha, ultraizquierda. Muchos la palabra ultraderecha les suena a dictador. Ultraizquierda también suena a dictador. Adolfo Hitler, dictador de ultraderecha. José Stalin, dictador de ultraizquierda. Y ambos dictadores pues son los responsables y los opresores de millones de personas que murieron por sus culpas. Pero ojo, que ahora se está usando mucho la palabra ultraderecha para poner miedo a los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues hay dos bandos, o dos corrientes distintas. Esto que llaman ultraderecha, que no es ultraderecha. En Europa, esto que llaman ultraderecha son los partidarios de la libertad, son los patriotas, y son también los contrarios a la inmigración. Sobre todo a esta migración que procede de países que tienen unas mentalidades fanáticas. Los otros, los que se dan por los buenos, pues son los partidarios de la Agenda 2030, son los que toleran y consienten la invasión inmigrante, y básicamente son los partidos socialistas, son personalidades como Emmanuel Macron, presidente de Francia, como Alberto Núñez Feijóo, el líder de la derecha española. Y bueno, aquí en Europa cada vez hay menos y menos partidarios de la inmigración y de aplicar la Agenda 2030. Fijaos, en Holanda ha ganado la ultraderecha, en Holanda ha ganado el Partido de los Patriotas de las Libertades y que está en contra de la Agenda 2030. Hasta hace poco el poder en Holanda estaba a manos de los partidarios de la Agenda 2030, que han oprimido mucho a los agricultores y ganaderos, porque no quieren que haya ni agricultura ni ganadería en Holanda. Y es lo que están haciendo ahora en España. Las están tomando contra los campesinos, contra los agricultores y contra los ganaderos, porque no quieren que haya ni agricultura ni ganadería aquí en España, igual que ha ocurrido en Holanda. Porque tienen otras finalidades que no son los intereses de la gente del pueblo. Porque esto de la Agenda 2030 pues sería una cosa muy larga de explicar, pero desde luego que no nada bueno para los ciudadanos, tanto de España como de Holanda y como del resto de Europa. Fijaos pues que los agricultores y ganaderos holandeses pues tenían unas explotaciones, unos campos que utilizaban una tecnología muy avanzada y por tanto tenían una agricultura y una ganadería de muy buena calidad, con lo que está ocurriendo aquí en España. Y aquí, pues, aquí en España, por ejemplo, con lo de la Agenda 2030, no solo se persigue al campo, al agricultor y al ganadero, sino que además se están destruyendo los pantanos, se están provocando sequías, expresamente sequías. No se está distribuyendo el agua y se están destruyendo los pantanos para que no haya agua. Y ahora se están quejando, por ejemplo, en Cataluña de sequías, pero los ríos todavía tienen cauce. Se podría coger el agua y desviarla hacia depósitos para que no faltara el agua, pero no existe voluntad para esto. ¿Qué pasa aquí en Europa? Aquí en Europa hay una tendencia a que cada vez vaya ganando esto que, entre comillas, llaman la ultraderecha, que como repito, es pues los partidos que abogan por patriotismo, por la libertad, y están en contra de la Agenda 2030 y en contra de la invasión inmigrante. Ahora, por ejemplo, esto que llaman la ultraderecha, pues ya están en el poder, ahora acaban de ganar en Holanda, lo están en Suecia, lo están en Finlandia, están también en un gobierno de coalición de Dinamarca, están en Eslovenia, están en Hungría. Es el partido más votado de Polonia y no hace mucho era partido gobernante en Polonia. Y en general ya todos los países de Europa tienen representación parlamentaria. Por ejemplo, aquí en España tiene Vox, o en Portugal también tiene esto que llama la ultraderecha, también tiene representación parlamentaria. Y en Francia el partido de Le Pen, de Marine Le Pen, pues también tiene mucha fuerza electoral. Y cada vez, pues en toda Europa se está implantando esto que llaman la ultraderecha, que no es ultraderecha.
son partidos de más libertad, de patriotismo y que están en contra de la inmigración. Son de más o menos esta misma ideología como la de Javier Milei, que acaba de ganar por abrumadora mayoría en Argentina. Me he dejado Italia. Italia también está a manos de la ultraderecha. Por ejemplo, allí, Giorgia Meloni, al tema de la inmigración, ha hecho que los inmigrantes que vienen a Italia y piden asilo no se pueden quedar en suelo italiano. Les ha hecho una especie de campamentos o lugares de acogida en Albania, en otro país, mientras se resuelve lo de su petición de asilo. Por tanto, así es más complicado que vengan los inmigrantes. Luego, por ejemplo, en Alemania, aunque está en manos de un gobierno socialdemócrata, pues el mismo canciller alemán ha reconocido que la inmigración es un fracaso y es algo negativo para Alemania. No solo porque no aporta nada bueno, sino también por el tema de la delincuencia también. En donde más inmigración hay más delincuencia. Entonces muchos países de Europa se quieren quitar esta delincuencia de encima. O sea, ya se está hablando de deportar, de echar esta migración. Y aquí en España, como gobierna Pedro Sánchez, que es un partido pro Agenda 2030 y favorable a la inmigración sin preocuparle por nada los intereses de los españoles, pues eso es lo que está pasando. Pedro Sánchez está dejando que entren los inmigrantes. Y ahora estos países de Europa que no quieren inmigración, que quieren hacer políticas anti-inmigración, pues los inmigrantes que hay allí, los más conflictivos y los ilegales, pues se van a venir a España, porque Pedro Sánchez los acoge con los brazos abiertos, los mete en balnearios o en hoteles de categoría y les da buenas pagas. Fijaos que el que ha ganado las elecciones en Holanda ha dicho que en Holanda mezquitas no. O sea, no los consiente en Holanda la existencia de religiones fanáticas, religiones que son opresoras contra los europeos, contra los holandeses, contra gentes. Las gentes de Europa son gentes de mentalidad más abiertas, de mentalidad de la tolerancia, de la mentalidad de aprender y de ser cada vez más civilizados, de la mentalidad de ser más libres, de la mentalidad de hacer políticas con sistemas de democracia, cosa que en los países fanáticos no hay. Entonces la gente que viene de estos países fanáticos son de otras maneras de pensar, que no son compatibles con la Europa. Y esto, aquí en Europa y en España, cada vez hay más gentes con estas mentalidades fanáticas. Y esto es un riesgo muy grande para Europa, porque se están reproduciendo a un ritmo que en un par de décadas ya será más de la mitad de la población de Europa. Y esto pues no se debería de permitir, hay que permitirlo. Y ahora los países europeos están despertando y por eso eso que llaman los partidos de ultraderecha cada vez consiguen más representación parlamentaria, cada vez consiguen llegar a más gobiernos de Europa. Y ahora, en el próximo mes de junio, van a haber elecciones al Parlamento de Europa que, si sigue la tendencia esta de que cada vez ganen más los partidos de la ultraderecha, creo que es posible que la composición del Parlamento Europeo sea cada vez más de ultraderecha, entre comillas, como le llaman. Es decir, estará compuesta de más partidos favorables al patriotismo y a las libertades y en contra de la inmigración y en contra también de la Agenda 2030. O sea que hay una cierta esperanza que si en las próximas elecciones al Parlamento Europeo una inmensa mayoría de europeos está en contra de la Agenda 2030, pues supongo que se va a relajar un poco más lo de aplicar la Agenda 2030, aunque nosotros tenemos muy mala suerte aquí en España, porque aquí en España Pedro Sánchez es el que más está aplicando la Agenda 2030, el que más está destruyendo España, el que más la está endeudando y el que más consiente que venga cualquier tipo de inmigración y socorro aquí en España, cuando en España tenemos bastante problemas y en España no tenemos trabajo ni siquiera para nuestros jóvenes, y al mismo tiempo están cerrando muchas empresas. Y al mismo tiempo que ocurre todo esto, pues está alojando a los inmigrantes que invaden España en hoteles, en balnearios de lujo y les da buenas pagas. Pagas que seguramente en muchos casos superan los de un trabajador normal, de un asalariado normal. Porque aquí en España los trabajadores españoles ganan muy poco, porque hay mucha miseria, porque las cosas van muy mal y esto preocupa de los gobernantes. Bueno,
Pues es una buena noticia, pues, que Europa cada vez ganen más partidos de esto que llaman ultraderecha, es decir, los partidos de la libertad y que están en contra de la Agenda 2030. Pedro Sánchez hoy ha ido a Israel y fijaos que le ha dicho a Netanyahu que, bueno, lo ha dicho a su manera, así con lenguaje político y como una cara muy seria. Netanyahu también le ha respondido con una cara muy seria. Ha dicho más o menos esto: coño, ya está bien de tantas muertes de palestinos, hay que parar esto. Y Netanyahu le ha respondido: pues si hay que parar esto, señor Pedro Sánchez, los terroristas fanáticos islámicos van a ir a Europa y en concreto a España. O sea que el problema que hay en Israel de esta guerra puede ya derivarse hacia España y derivarse hacia Europa. O sea que Israel lo que tiene es acabar de una vez por todas con este fanatismo islámico que representan los partidos de ultraizquierda palestinos, porque jamás lo representa a todos los palestinos, representa a una parte de palestinos, muchos de los cuales van atemorizados, hayan sido adoctrinados y tampoco no tienen muy claro lo que quieren. Pero bueno, yo creo que también Israel, pues los israelíes son personas muy preparadas, muy serias, muy civilizadas, y si hubiera una buena voluntad por parte de estos países árabes, musulmanes, fanáticos, pues se podría llegar a un tipo de acuerdo pues para convivir, pero convivir en paz, convivir en libertades, convivir en democracia. En algo parecido parece que ya había llegado unos acuerdos con Yasser Arafat, en lo cual se reconocía el Estado palestino o por lo menos una cierta autonomía del Estado palestino. Pero bueno, tantos y tantos follones, tantos rencores, tanto hacer malas cosas, tantos actos de terrorismo, que no hace nada más que enmerdarlo todo. Y contra una cosa así, muy, muy grave, entre tantos fanáticos, solo Israel lo está frenando. Y ojo, como no nos andemos con cuidado, toda esta conflictividad que hay en Oriente Medio se podría trasladar a Europa, y especialmente en España. Porque en España tenemos un gobierno con muchas ministras que son pro-palestinos y anti-Israel. Y esto no lo quieren los israelíes. Y aparte otra cosa, que Pedro Sánchez también nos ha metido con la guerra de Ucrania. Aquí en España ya tenemos bastante con nuestros propios problemas y no nos tenemos que meter con las guerras de los demás. Bueno, y por lo que respecta a la política española, lo demás de actualidad, pues es esta supuesta ley de amnistía. Ayer se debatió en el Parlamento Europeo el tema de esta ley de amnistía que se quiere sacar adelante y que muchos lo consideran inconstitucional. Y había muy pocos parlamentarios en el Parlamento de Europa, muy pocos, lo cual significa que la inmensa mayoría de los países europeos no les importan para nada los problemas de España. Pasan de todo. Les importa un pepino los problemas de España. Pero bueno, algunos parlamentarios habían asistido. Y algunos nos apoyaron, por ejemplo, como el caso del diputado rumano, alguna diputada que no sé si es alemana o es danesa. Pero bueno, pues una auténtica vergüenza. Pero lo menos el de la Comisión de Justicia ha dicho que, bueno, que si sale adelante esta ley de amnistía, pues desde la Comisión Europea la irán estudiando para ver si es legal o no es legal y para ver si va en la línea de lo que se entiende por el derecho europeo. Por otra parte, aquí en España ya hay muchos jueces, algunos jueces del Tribunal Constitucional que han hablado de hacer una posible extensión si sale adelante esta ley de amnistía por si se presenta recurso al Tribunal Constitucional y al final el Tribunal Constitucional tiene que valorar si esta ley de amnistía es o no es inconstitucional. Y muchos magistrados, muchos jueces ya están nerviosos porque saben expresamente que si dicen que sí que es inconstitucional van a prevaricar. Y por tanto, un momento a otro, más adelante, pues pueden caer querellas contra ellos y ser condenados por prevaricación. Y fijaos una cosa, uno de estos ministros más cachondos del nuevo gobierno, el tal Óscar Puente, antiguo alcalde de Valladolid y ahora ministro de Transportes, estaba hablando en una entrevista y se ha ido de la lengua. Ha dicho que si no fuera porque Pedro Sánchez necesita los 7 votos de Junts para Cataluña, si Pedro Sánchez no necesitara los 7 diputados
de Carles Puigdemont, los 7 votos para sacar adelante la investidura, no hubiera habido ninguna ley de amnistía, porque no la hubiera sacado adelante. En consecuencia, esto de pretender sacar adelante una ley de amnistía, que es una de las pretensiones de Carles Puigdemont, como también lo es de un referéndum de independencia, es una de las cosas que Pedro Sánchez ha tenido que aceptar a cambio de obtener el apoyo para la investidura, para salir elegido presidente del gobierno. Pero curiosamente, incluso desde el propio gobierno, ha habido un ministro como el tal Óscar Puente, que tiene una fama de maleducado, de macarra, de hablar de falta de respeto, como ya lo demostró en el debate de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que en vez de replicarle a Pedro Sánchez, pues salió Óscar Puente representando al Partido Socialista o bien representando a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez le ha recompensado dándole el Ministerio de Transporte. Pues fijaos si se le ha ido a la lengua, que ha dicho esto, que si no fuera porque necesitaba los 7 diputados de Carles Puigdemont, no hubiera habido ninguna ley de amnistía, no hubiera habido plan de ninguna ley de amnistía, porque incluso el mismo Pedro Sánchez y muchos ministros socialistas, muchos líderes del Partido Socialista, incluso alguna vicepresidenta como Carmen Calvo, decían que lo de la amnistía es algo inconstitucional. Y bueno, me parece que hay querellas contra Pedro Sánchez y más adelante saldrán querellas contra Pedro Sánchez en los que tendrá que responder llevando las pruebas de que, porque hay pruebas grabadas de las que Pedro Sánchez decía que la amnistía era inconstitucional y ahora dice que sí es inconstitucional. O sea que es un tema de follón político que dará mucho de qué hablar. Y como ya os dije cuando he hablado de este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que el gabinete de Pedro Sánchez está compuesto de personalidades que son nulidades, que son mediocres, incompetentes, irresponsables y algunos incluso sinvergüenzas. Y ahora como si a Óscar Puente se le ha ido de la lengua, imaginaos el resto de ministros y ministras o vicepresidentas, lo que serán capaces de hacer y de decir, porque no son gente preparada. O sea que tendremos polémica para tiempo. Bueno, pues esto que la política española va a ser muy agitada, será cualquier cosa menos aburrida. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado mi vídeo de hoy y hasta el próximo vídeo. Os deseo que tengáis muy buena noche. Adiós.